Buenos días, yo soy la doctora María Florencia Falcón, trabajo como médica de planta en el Hospital de Clínicas y hoy les voy a hablar sobre lesiones escamosas intraepiteliales de bajo y alto grado, sobre su citología y bueno, y tal vez vamos a ver alguna que otra lesión más. El objetivo de la citología cérvico-vaginal es la detección de lesiones preinvasoras o de lesiones invasoras en estadios iniciales, preferentemente de lesiones preinvasoras, por eso se utiliza como screening del cáncer de cuello uterino. Es importante contar con una muestra adecuada. ¿Esto qué significa? Que la muestra esté apropiadamente identificada, que tenga bien el número del paciente, que nosotros le coloquemos un número de protocolo de manera prolija. Contar con la información clínica, la edad es muy importante porque a una edad, un PAP, podemos ver células que nos parezcan normales para esa edad, pero esas mismas células en otra edad no son normales. Tenemos que tener una adecuada fijación del material, células escamosas que se encuentren bien preservadas para visualizarlas y un adecuado componente de la zona de transformación, es decir, del endocervix, de la unión exoendocervical. ¿Qué es una lesión intraepitelial? Es la misma definición que usamos en la histología, es un espectro de anomalías escamosas no invasoras del epitelio cervical, en este caso del epitelio cervical, asociadas al virus del HPV. Nosotros en patología cervical tenemos lo que es el sistema Bethesda, que ya todos ustedes deben conocer, para diagnosticar este tipo de lesiones. En cuanto a las anomalías de las células epiteliales, que es lo que voy a hablar yo, tenemos las células escamosas, que es del tema que nos compete. En cuanto a las células escamosas, tenemos lo que nosotros llamamos células escamosas atípicas, que es el ASC, que pueden ser de significado indeterminado, que es el ASCUS, o unas células escamosas atípicas en las cuales yo no puedo descartar que esté en presencia de un SIL de alto grado, que es el ASCACHE. Por otro lado, podemos diagnosticar SIL de bajo grado, que incluye todo lo que es HPV y lo que antes se llamaba displasia leve y sin uno, y el SIL de alto grado, que es lo que antes era displasia moderada, severa, SIL de alto grado, sin 2, 3. También podemos informar con hallazgos sospechosos de invasión, aunque esto se usa muy poco, y si no informarlo como positivo, como carcinoma escamoso. Acá vamos a ver esta foto en la cual podemos observar, ¿sí? Desde un epitelio normal hasta un epitelio completamente displástico con un SIL de alto grado. Podemos ver en la primera foto citológica, células superficiales normales, y vamos viendo distintos cambios, ¿sí? Hasta ver células del SIL de alto grado completamente típicas. Ahora vamos a ver una por una. Pero esta foto es para que ustedes vean el espectro. Empezamos por lesiones cervicales de bajo grado. Todos ustedes vieron lesiones de bajo grado en cuello uterino, son condilomas acuminados por lo general, en cuales en epitelios escamosos, que vemos que tienen elongación de ejes conectivos vasculares y suelen tener extensa o una florida coilocitosis, que son esas células con núcleos irregulares, agrandados, y la vacuolización citoplasmática. En cuanto al SIL de bajo grado, ¿qué vamos a ver en la citología? Vamos a ver anormalidades nucleares en las células superficiales con aumento de la relación núcleo-citoplasma, obviamente a expensas del agrandamiento del núcleo. Vemos moderada variación en la forma y el tamaño nuclear. Es muy importante que busquemos que las membranas, que miremos con mucha atención las membranas nucleares en la citología, ya que son claves. Las membranas nucleares deben ser irregulares, ¿sí? La cromatina puede ser uniforme, vemos ese halo, que el halo suele ocupar todo el citoplasma, no son halos delgados los que hace el HPV, no son halitos finitos bien regulares, sino que son halos que ocupan todo el citoplasma. Y hay algunos elementos que nos pueden orientar a que nosotros estamos frente a un SIL de bajo grado, como son las escamas córneas, ver células disqueratóticas, anfofilia citoplasmática o macrocariosis sola sin tanta irregularidad nuclear. Vamos a ver fotos. Acá vemos fotos en las cuales vemos los famosos coilocitos. Recordemos que las lesiones de bajo grado, como ya dije, son floridas en coilocitos. Entonces nosotros vamos a ver entre células normales estas células que vemos
algunas binucleadas, con los núcleos agrandados, la vacuolización, lo que yo estuve mencionando. Acá vemos más ejemplos, ¿sí?, de los famosos coilocitos. Vemos que aunque la relación núcleo-citoplasma se encuentra alterada, si la comparamos con una célula, por ejemplo, en la foto del medio, con una célula superficial normal, que igualmente el citoplasma sigue siendo abundante, ¿sí? Esto es algo que no vemos en el SIL de alto grado. ¿Cómo para compararlo? Acá vemos también más coilocitos, compárenlos con las células normales. Muy importante en citología siempre efectuar esa comparación y contraste entre lo que son células que estamos seguros que son normales y las que dudamos que tienen alguna lesión. Ven este agrandamiento, ¿sí? Seguimos viendo las mismas características. Acá con una tinción más intensa, pero también vemos esas células que nos llaman la atención. La verdad es que cuando vemos extendidos citológicos que están llenos de coilocitosis, llenas de estas células, el diagnóstico es bastante sencillo, ¿sí? Lo que se complica en aquellos casos en que hay cambios más sutiles o menos cantidad de células displásicas. Acá vemos también, ¿sí? Vemos como también hay a veces que se ve, como se ve en esta foto, un refuerzo de la membrana citoplasmática. Es bastante común de ver también. ¿Mm? ¿Qué otras cosas nos permite un SIL de bajo grado además de la coilocitosis? Nos permite algunas alteraciones con mayor agrandamiento nuclear y menor cantidad de citoplasma a nivel de las células superficiales, ¿sí? Si nosotros vemos alteraciones displásicas a nivel de las células superficiales, seguimos estando dentro del espectro de lo que es bajo grado. Si vemos esas alteraciones como agrandamiento nuclear y más hipercromasia, irregularidad en células que ya son intermedias, ya no sería tanto un bajo grado, estaría pensando en una lesión de mayor gravedad. ¿Sí? Acá vemos estas alteraciones, pero en células superficiales, como les decía. Hay simuladores de bajo grado. ¿Cuáles son esos simuladores? Las infecciones, por ejemplo, la tricomoniasis y la cándida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen estas infecciones? Lo que hacen es que nos generan halos en las células epiteliales. Pero, como yo ya les mencioné, les di un indicio anteriormente, los halos de las infecciones son halos mucho más delgados, son halos más sutiles, ¿sí? No son halos grandes que ocupan todo el citoplasma como los que estuvimos viendo. Pacientes posmenopáusicas o perimenopáusicas también nos puede llegar a confundir. Cambios reactivos no específicos, ¿sí? O un SIL de alto grado. Vamos a pasar ahora a las lesiones intraepiteliales de alto grado, que es una colpo de alto grado. El alto grado, como yo ya le dije, incluye tanto el SIN2 y el SIN3. El SIN2 es poco reproducible, así que preferimos no usarlo. Pico de incidencia entre 35 y 39 años, así es como se ve un SIL de alto grado en la histología. Vemos mitosis, alteración, que ocupan todo el espesor. Como ustedes saben, en las lesiones de alto grado no vemos tanta acción viral, en el SIN3 especialmente, no vemos tanta acción viral, por lo tanto, no esperamos ver coilocitos en los extendidos, sino que esperamos ver estas células que en la citología se ven como células aisladas en colgajos o sincicios. Son células más chicas, que tienen mucha alteración de la relación núcleo-citoplasma con los núcleos muy grandes, ¿sí? Tienen los núcleos, como ya les dije, mucho más hipercromáticos, con la cromatina puede ser fina o gruesa granular, y el contorno nuclear también se suele ver irregular. Acá tenemos fotos, vemos como estas células que ya son mucho más chiquititas. Nosotros en el SIL de bajo grado no veíamos este tipo de células tan chicas. Eso es lo que principalmente nos tiene que hacer acordar. SIL de alto grado son células pequeñas que tienen muy poco. Citoplasma son puro núcleo. Otra cosa bastante importante del SIL de alto grado es que muchas veces vemos, ¿sí?, las células en hilera. Ahora lo vamos a ver mejor. Acá ven que están como en una hilerita las células. ¿Por qué? Porque el ginecólogo suele tomar la espátula, toma la muestra, ¿sí?, y después lo extiende. En ese extendido, para el lado que corrió, las células se suelen disponer de manera lineal. Acá es una lesión bastante extensa de alto grado, vemos casi todas las células displásicas. Sigue siendo útil también en el SIL de alto grado comparar. Acá se ve muy claramente
lo que yo les decía, miren, están todos en hileras. Y seguramente si este preparado lo siguen, ¿sí? Van a seguir viendo, a medida que nos vamos moviendo, estas células displásicas por todo el extendido. En esta foto de arriba a la izquierda vemos el fondo, que en este caso es un fondo inflamatorio con algunos hematíes. Esto también es algo que podemos llegar a ver con bastante frecuencia en las lesiones de alto grado. Acá vemos otro PAP. En este PAP les saqué una fotografía así a mirar aumento para que ustedes vean este contraste, que ustedes lo ven cuando recorren el preparado. Ustedes saben que los PAPs, lo ideal es primero hacerles un paneo en guardia griega con un 10 a 10 por, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos a 10 por, ya nos llaman la atención estos grupos. Y ahí, y acá también un grupito chiquitito. Vamos a bajar a mayor aumento y vamos a ver que estas células son mucho más chiquititas. Si las comparamos con estas células que son intermedias, miren la cantidad de citoplasma de esta normal con estas. Obviamente el alto grado también tiene simuladores. Principal simulador, la atrofia. Por eso es muy importante contar con datos clínicos. Ojo, cuando diagnosticamos un SIL de alto grado en una mujer postmenopáusica. Si es una mujer postmenopáusica y lo más probable es que estemos frente a un PAP atrófico. Entonces, ojo con confundir un PAP atrófico con un SIL de alto grado. Así que siempre mirar la edad de la paciente. No es que una paciente posmenopáusica no pueda tener un SIL de alto grado, sino que no es muy frecuente. Como no es tan frecuente, por favor, siempre preguntar imagen colposcópica antes de diagnosticarlo, hablar con el cirujano, con el ginecólogo, perdón, y estar seguros de que esas células son atípicas y que tienen bien la irregularidad nuclear, porque ustedes saben que la atrofia disminuye también la relación núcleo-citoplasma. Además, otro simulador son células endocervicales, endometriales o del istmo, puede ser un adenocarcinoma in situ, algún condiloma, algún SIL de bajo grado, células degenerativas atípicas en pacientes post-quimio o radioterapia. O también a veces se puede confundir con un alto grado con las células metaplásicas, ¿sí? Algunas células metaplásicas que ustedes recordarán de la clase de citología normal, son esas que tienen la colita, muchas veces tienen los núcleos hipercromáticos y pueden confundirse. Por otro lado, también tenemos dos opciones diagnósticas, vamos a llamarlas, que son estas células escamosas atípicas que son el Ascus y el Ascache. Antes de hablar de ellas, voy a decirles algo muy importante. No es un diagnóstico para hacer todos los días, ¿sí? Los laboratorios tienen que tener menos del 5% de diagnóstico de Ascus y Ascache. Son cambios citológicos que son subjetivos de SIL, ¿sí? Pero que son cuali o cuantitativamente insuficientes para elaborar una correcta interpretación. No los puedo usar todos los días, les repito. Se utilizan de manera excepcional. Cuando yo sospecho que estoy frente a un bajo grado, o que estoy frente a lesiones de bajo grado, pero tengo muy pocas células, o los cambios tengo un poco más, pero los cambios no me convencen del todo, ahí puedo utilizar el término de Ascus. Los núcleos suelen estar agranados, suelo ver hipercromasia nuclear, pero con la cromatina regular y la membrana nuclear un poco más regular tal vez. Entonces no puedo asegurar que eso sea una lesión de bajo grado. O veo poca alteración del núcleo en la relación núcleo-citoplasma y veo escasas células, como les dije, con esta alteración. Por ejemplo, acá por ahí veo esta celulita, le veo el núcleo bastante feo, pero es una sola. Acá le veo un halo, pero este halo no me convence para nada porque es muy chico. Y acá debe estar también medio irregular, pero no me termina de convencer. Entonces le pongo un Ascus. Puedo ver células binucleadas, pero veo estas binucleadas, pero el núcleo la verdad es que sigue siendo chiquito. No lo veo irregular, qué sé yo, pero hay bastante binucleación. Entonces para eso me sirve, cuando me parece que estoy frente a un bajo grado, pero no puedo asegurarlo. Otra foto. Este núcleo está agrandado, pero a mí la membrana es bastante lisa. Esta vacuolización tiene una vacuolización completa citoplasmática, pero miren el tamaño del núcleo, es muy chiquitito. ¿Y qué es Ascache? Ascache se utiliza todavía por ahí con menos frecuencia que Ascus. El Ascache son escasas células que son pequeñas con relación núcleo-citoplasmática alta. Los núcleos están aumentados. Y lo que pasa con el Ascache es que, por lo general,
tiene mayor riesgo de tener una lesión la paciente que si yo diagnostico un ASCUS. O sea, si yo sigo en el tiempo, las pacientes a las que le diagnostiqué ASCACHE, en un porcentaje mayor van a tener una lesión de alto grado, ¿sí? Si las comparo con los ASCUS que sigo en el tiempo, que vayan a tener bajo grado. Por eso implica mayor riesgo relativo el diagnóstico de un ASCACHE. Veo que estas células que me parecen feas, por ejemplo, acá veo estas células que tienen esta forma más elongada, pero no estoy segura de que sean alto grado o no son en la cantidad suficiente que me alcancen para diagnosticarlas. Por otro lado, también hay que mencionar lo que son los trastornos de la creatinización. Los trastornos de la creatinización, voy a ver disqueratosis o paraqueratosis, citoplasmas muy eosinófilos, puedo ver escamas córneas, perlas córneas, y esto a mí a veces me asusta, ¿sí? Si yo veo mucho por ahí, si yo veo mucha disqueratosis, tengo que pensar que la paciente puede llegar a tener una lesión. Pero bueno, prestar atención y saber que existen. Miren acá, a veces me dan miedo, sí, son citoplasmas, pero lo puedo confundir con una lesión de alto grado. Veo esto, citoplasmas bien eosinófilos. Para ir terminando, antes de mostrarles un caso, quiero hablarles sobre lo que estamos haciendo en el hospital, que es el Sintec Plus, que es una combinación, ¿sí?, de P16 y Ki67 en un mismo test. Se hace inmunistoquímica para P16 y para Ki67 en un extendido citológico. Por eso se los estoy mostrando en esta clase. Lo que hace es que colorea de marrón el citoplasma para P16 y el núcleo rojo Ki67. Entonces vemos el núcleo rojo como Ki67 y el citoplasma marrón. Cuando me marca así al menos una sola célula en el preparado, en el extendido, yo digo que este es Sintec Plus positivo o tinción dual positiva. Normalmente yo no debería ver en una misma célula el Ki67 y la P16. Si me marca es porque esta célula presenta una desregulación de su ciclo celular. Eso me indicaría que el HPV, que estas células están infectadas por HPV y que el HPV se integró en el ADN de la célula. O sea que esta paciente va a presentar una lesión transformante por HPV, eso es sinónimo de lesión de alto grado. Entonces, bueno, lo estamos estudiando, estamos haciendo en un proyecto a ver si esto es realmente cierto y si nos funciona, porque sería un método de screening fabuloso, especialmente en pacientes jóvenes, donde, no sé si ustedes saben, pero las técnicas moleculares para determinación del HPV en pacientes menores de 30 años no sirven mucho, porque las pacientes están muy expuestas al HPV y como el 80% de ellas serían positivas, pero después producirían un washout solo del HPV. Entonces, las técnicas moleculares de esas pacientes como screening mucho no me sirven, entonces podría recurrir a esto. Les voy a mostrar un caso clínico de una mujer de 28 años sin antecedentes de relevancia. En una consulta de rutina vemos acá la colposcopía. La colposcopía tiene, sí, en esta zona un puntillado fino. Esto es todo tropión, sí, que luego se le genera una metaplasia, pero el área sospechosa de un puntillado mucho más fino está acá. El extendido citológico, vemos un extendido trófico en el cual vemos que nos llama la atención este grupo de células que parecen células superficiales con el núcleo agrandado, hipercromático, irregular. ¿Sí? ¿Ven? Y esto se diagnostica como un SIL de bajo grado. Se le hace el Sintec Plus, que acá lo vemos el citoplasma marrón, el núcleo rojo, citoplasma marrón, el núcleo rojo. Esta paciente se diagnostica como positivo, el Sintec Plus. Como conclusiones, lo importante para diagnosticar lo importante en citología es estar atentos al mirar y separar todo lo que nos parece no normal, ¿sí? Por ahí lo importante es eso, es mirar el PAP y ver, ¿es normal o veo algunas células que me parece que son atípicas? Después vemos en qué grupo la encasillamos a la paciente y el diagnóstico final. Pero ya si logramos hacer eso es un montón, porque podemos levantar ya el teléfono y decirle, che, al ginecólogo, mira, en esta paciente me parece que algo tiene. Eso es lo importante del screening, es de un grupo, de una población grande de pacientes, sacar a las pacientes que nos parece que tienen algo. Después vemos qué le ponemos, si le ponemos bajo grado, alto grado,
Lo importante es sacarla, ¿sí? Y ahí el screening va a ser exitoso. Otra cosa que, como les dije, es seguir el trayecto de la espátula, las lesiones lineales. Luego, una vez que ya la sacamos a la paciente, más vale usar criterios estrictos para el diagnóstico de LESIL y HSIL, y si llegamos a tener la biopsia, esa suerte, siempre hacer correlación citohistológica. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi mail, florfalcon@gmail.com. Hasta luego.